Can Yaman lo ha soltado y menudo bombazo. Quiero vivir sin pensar. Madre mía, qué declaración. ¿De verdad ha dicho eso? Y lo más gordo, ¿cuál es la razón oculta detrás de estas palabras que nos dejan a todos con la cabeza dando vueltas? A ver, que Can Yaman es un torbellino, eso lo sabemos todos. Guapo, carismático, un éxito brutal allá donde va. Pero últimamente parece que está en una onda diferente. Se le ve más relajado, pero a la vez, esas palabras suenan un poco a huida, ¿no creéis? Vivir sin pensar. ¿Qué significa eso para él? Para ser honestos, yo creo que detrás de esa frase hay mucho más de lo que parece. Can Yaman ha estado bajo el foco mediático muchísimo tiempo. Desde que saltó a la fama con Erkencikus, no ha parado. Series, películas, romances que dan para llenar portadas cada 2 por 3. Es agotador, seguro. Imagínate tener tu vida entera analizada por millones de personas día sí y día también. Cada paso, cada foto, cada palabra, todo es noticia. Lo que yo sospecho es que esta declaración es una especie de grito desesperado por recuperar el control de su propia vida. Vivir sin pensar, no es precisamente un plan de vida detallado, ¿verdad? Suena más a un deseo de desconectar, de no darle tantas vueltas a todo. Quizás está quemado. Quemado de las expectativas, quemado de la presión, quemado de tener que ser siempre el perfecto Can Yaman que todos esperan. Muchos dicen que esto es solo una fase, que en un mes estará de nuevo en el ojo del huracán con otro proyecto. Pero yo veo algo más profundo. Verlo decir, quiero vivir sin pensar, me hace pensar en todos esos momentos en los que ha sido criticado, en los que ha tenido que lidiar con rumores, con envidias. Es mucho peso para una sola persona. A lo mejor simplemente quiere disfrutar de los pequeños placeres de la vida sin la carga de tener que analizar cada movimiento. ¿Un helado sin pensar en si le sienta bien? ¿Una tarde de paseo sin preocuparse por las fotos que le puedan sacar? Tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Nadie puede vivir a ese nivel de intensidad y escrutinio eternamente. Y luego está el tema de su vida personal, claro. Siempre bajo lupa. Cada relación, cada ruptura, todo es material de primera para la prensa del corazón. Quizás esta frase también sea una forma de poner distancia, de decir, ahora mismo, mi prioridad es yo, mi paz mental, y si para eso tengo que dejar de pensar tanto en todo lo demás, lo hago. Lo que sí está claro es que Can Yaman está en un punto de inflexión. Y nos lo está mostrando sin filtros. Esa frase suya es un espejo, ¿no os parece? Nos hace pensar en nuestras propias vidas, en cuántas veces nos agobiamos por pensar demasiado. Pero la pregunta que me queda a mí, y que quiero que respondáis vosotros, es, ¿creéis que Can Yaman realmente conseguirá vivir sin pensar, o es solo una forma de expresar su cansancio y su necesidad de un respiro?